Montepío Aseguradora patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una entrega más de Grada 101. Ya lo saben, su casa de fútbol sevillano, de deporte sevillano, en 101, Televisión Sevilla, tras un fin de semana liguero que ha dado para mucho, para muchísimo, con un lunes de máxima intensidad informativa, con esa derrota del Sevilla en Getafe por 2-0, que ha propiciado la destitución de Jorge Sampaoli como técnico de Sevilla, el fin de la segunda etapa del técnico de Casilda en la entidad de Nervión, y la llegada de José Luis Mendilibar, un viejo conocido de nuestra liga, ya lo saben ustedes, lo recordarán, entrenando equipos como el Eibar, que bueno, vamos a ver qué nos depara esta etapa o qué puede aportar a la entidad de Nervión, y por supuesto también la gran victoria importante, sufrida, trabajada del Real Betis Balompié por 1-0 frente al Mallorca, que le permite afrontar ese último tramo de campeonato pues en un puesto digamos muy factible para alcanzar puestos europeos, está claro, y también esas cuatro primeras posiciones que dan acceso a la próxima Champions League. Sin más dilación, vamos ya con el equipo de hoy. Tenemos un equipazo de lujo para analizar sobre todo lo que ha sido la noticia del día, esa destitución o ese fin de la etapa de Jorge Sampaoli como técnico del Sevilla. Juan Antonio Pineda, de Radio Marca, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Fran? Muy buenas. Encantado de tenerte por aquí. Igualmente, gracias por la invitación. Qué día más intenso, ¿no? Informativo de eso que nos gusta, pero también que van cambiando conforme pasan los minutos y que, bueno, sí, se podía esperar, ¿no? Mucha Después actualidad desde el punto de vista triste, ¿no? Lamentablemente, que haya tantas noticias acerca del banquillo del Sevilla por segunda vez en la temporada, que vaya a llegar un tercer técnico, bueno, son síntomas de que no se han hecho bien las cosas desde verano, y vamos a ver si Mendilibar tiene esa capacidad de revertir la situación, porque evidentemente ya es la última bala que le queda al Sevilla, que le queda al club, a la dirección deportiva, y vamos a ver si primero es capaz de tocar el tema psicológico, la cabecita, que los jugadores andan muy tocados, y luego desde el punto de vista futbolístico empezar a crecer desde la defensa. Es verdad que es que hay tantos temas que tocar en el Sevilla, pero seguramente ustedes han estado informados por redes sociales y leyendo en relevo por uno de los mejores periodistas que hay en Sevilla y que tiene mejor información del conjunto nervionense, don Alonso Rivero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Fran, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer también, ¿eh? Y coincidir aquí con mi Pineda, con... Bueno, ahora hemos preparado una ahora presentarás a un tipo infame que también está por aquí, pero es un... Hemos dejado lo mejor para el final. Sí, lo más bonito al final del programa. Lo más bonito para el final. Estoy con Pineda, ¿no? Yo es que creo, Fran, que es un despropósito el hecho de que ya no es traer a un técnico como Sampaoli, ahora vamos a hablar de ello, ¿no? Es el hecho de traer a un técnico como Sampaoli al que ya conoces y que en épocas de bonanza dejó, entre otras cosas, un vestuario tremendamente dividido. Esa es la realidad, y luego contaremos algunas anécdotas, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado, y así lo he hablado con muchos compañeros, que en el contexto en el que estaba el Sevilla no cabía Sampaoli. Y yo creo que cuando tienes a un entrenador que mira por él, después por él y por último por él, pues te castiga tanto que ni con ese balance que él tiene el cuerpo técnico, porque ya te digo que hay un balance que, bueno, antes de este partido tenían Sampaoli desde que terminó el Mundial, octavo el Sevilla. Bueno, yo creo que las sensaciones eran de que todo el mundo pensaba que el Sevilla se iba al pozo. Don Andrés, tú la última vez que estuviste aquí, muy buenas noches. Buenas noches. Ya para ti sobraba Sampaoli. Que ya iba tarde. Yo creo que, bueno, lo primero... Menos mal que no ha venido Leandro. Buenas noches. Lo dejo ahí, ¿vale? Por si me está viendo. La pareja de Leandro Iglesias y Andrés Ocaña es dura. Da muchísimo. La opinión de Leandro fue tremenda. Que lo primero, gracias por invitarme otra vez, a pesar de lo de la otra noche, y enhorabuena a mi hermano Alonso Rivero por dar la información que es suya de Mendilibar, de que el entrenador elegido es de Mendilibar, y por el extraordinario trabajo que están haciendo en relevo, por supuesto, al pie de la noticia siempre, y encantado de estar con Pineda, que nos conocemos hace tantos años y un placer vernos. Te quejará la mesa que te he puesto aquí. Ha sido todo por ti. Que mira, yo hace, creo que eran 3 semanas, discutía con Alonso, que desayunamos muchas veces juntos, estamos todo el día en contacto. Monchi salió en el programa de la televisión del Sevilla, en A Balón Parado, ¿te acuerdas? En un momento de crisis del Sevilla rotundo y demás, y decía yo no sé para qué sale Monchi, para respaldar al entrenador, para dar este mensaje. Digo, yo creo que ahora es momento de estar callado totalmente, o sea, las mínimas intervenciones posibles y a demostrar las cosas en el campo.
Me decía Alonso, hombre, pero está bien. Digo, pero ¿para qué sale a respaldar a un entrenador que lo vas a tener que echar dentro de 2 semanas y media? Digo, si el Sevilla está huyendo hacia adelante. Y yo no digo, lo decía aquí, yo no creo que sea culpa del entrenador que lo hayan echado. Hay muchísimos culpables. Pero lo que estaba claro es que esto era un pasito para adelante y 2 para atrás. Otro pasito para adelante y otros 2 pasitos para atrás. Solo una cosa, Martín, dice, no es culpa de, a ver, es culpa del club. No, del entrenador también. Digo que no es el máximo responsable para mí de la situación en la que está el club. El pecado más gordo que tiene un entrenador, y creo que Pineda, Fran, tú y yo vamos a coincidir, es cómo, teniendo los mismos errores cada partido, se puede insistir en ello. Sí. O sea, esa es la idea de que está ante su persona, su modelo y su manera de ver un fútbol diferente a lo que necesita el equipo de resultados. Pero si estamos de acuerdo, si yo lo que estoy diciendo es que la imagen que estaba dando Sampaoli en el Sevilla era claramente de estar huyendo hacia adelante, de error tras partido, insistir en los mismos errores, el equipo no evolucionaba futbolísticamente. Pasa que había un par de resultados que han maquillado, que aguanta con la Europa League, ¿no? Porque el Sevilla está en cuartos de final de Europa League, pero que evidentemente yo creo que era la crónica de una muerte anunciada y que un Sevilla poderoso hubiera tomado esta determinación mucho antes, porque el Sevilla de antes se caracterizaba en no esperar que llegara el problema, adelantarse al problema, y esta vez lo ha hecho cuando no ha tenido más remedio. No sé por qué motivo. Decía Alonso, decía Andrés ahora el tema del respaldo de Monchi. Yo recuerdo las declaraciones de Pepe Castro llegando a Estambul, que no solo reafirmaba la figura de Sampaoli, sino que la elogiaba como dando por hecho que el equipo había tenido un cambio. A mí eso no me suena. O sea, yo creo que el presidente pensaba eso de verdad, o tú ya lo veías como esa reafirmación que después va a acabar en lo que estamos viendo. Yo, Fran, y ahí está con Pineda, que ha pasado no sé si 9 o 10 años y sabe que es lo mismo y conoce también mucho de lo que hay dentro. Monchi no ha respaldado la llegada de Sampaoli en ningún momento al 100%. Otra cosa es que en un momento dado, ya contábamos en su momento y todos lo sabemos, ¿no? El gran distanciamiento entre Monchi y la directiva es, primero, por la no venta de Koundé una temporada antes, ahí ya hay ciertos recelos, y se incrementa con la llegada de Sampaoli, pero no por la figura solo de Sampaoli, en la que Monchi no ha estado muy de acuerdo, digamos, como figura, porque el perfil que creía que era mejor para la plantilla era de otro entrenador, sino evidentemente por la salida todavía de Lopetegui, porque él se ha considerado siempre el máximo culpable a la hora de planificar una plantilla que era errónea. Monchi ha tenido que hacer el papel que le ha tocado hacer. Lo que yo sí creo es que, le decía con Andrés, no digo que esté bien o mal que él salga a pedir otra vez paciencia, digo que ya no cala. Eso ya no cala. No, pero yo lo que digo es que él salía sin necesidad. O sea, tú tienes que, tú ya has explicado la planificación de invierno. Vamos a dejar que el agua tome su curso y si hay que echar el entrenador, pero yo estas comparecencias... Era un partido en casa donde ya sabes que Monchi entiende que él puede conquistar a 5 y 5 a tu lado es mejor que a ninguno. Entonces, yo no... A ver, como estrategia de comunicación, yo a lo mejor si fuera director de comunicación de un club hubiera hecho otra, ¿no? O que otra persona con un mensaje diferente, o que un futbolista, o que el propio entrenador... Pero sí creo, evidentemente, como te estaba diciendo, Frank, que esto viene mal parido desde el inicio. Y como viene mal parido, y los que han defendido la llegada de Sampaoli, con todo mi respeto, no pueden fiscalizar el trabajo del director deportivo, porque el director deportivo tendrá que decidir el propio club si en verano lo quiere o no lo quiere. Si él quiere quedarse o no quiere quedarse. Pero si el tipo que te ha traído no sé cuántos títulos, no sé cuántas finales y no sé cuánto dinero al club... Tú, con todo mi respeto, no puedes fiscalizarles por muy mal que lo haga en los 2 mercados que no ha sido, sobre todo el de verano, muy... El tema de la decisión de Sampaoli sí que deja en mal lugar eso que comenta Alonso, pero es verdad que también hay que entender al que manda en el club, al presidente y vicepresidente, que por un error del director deportivo de mantener o querer mantener el proyecto de Sampaoli, que ya daba en marzo, abril, mayo sensación de estar finiquitado, daba sensación de estar agotado y querer mantenerlo a toda costa, a pesar de que hubo reuniones, hubo ciertas dudas por las 2 partes en mayo y en junio. Claro, al final los pitos y el grito de Pepe Castro de dimisión es para el palco. Entonces también es normal, en cierto sentido, en cierta medida, que puedan llegar esas críticas o esos nervios al presidente que ve cómo lo están cantando. Pero llegará un momento en el que diga el presidente o el vicepresidente, oye, las críticas llegan a mí, señor Mendilibar, ahora... ¿podría usted poner un 4-4-2? No. Yo lo que creo que si el Sevilla ha funcionado es
Primero, por una paz accionarial que no existe. O sea, no Efectivamente, existe a no día de ella. hoy. Y es una laguna que tiene el club muy importante. Otra, porque cada uno en su parcela ha rendido a un gran nivel y nadie se ha metido en la parcela del otro. Del Nido era un presidente, digamos, bueno, revisaba absolutamente todo, es verdad, pero sabía que la parcela de Monchi, salvo en muchos casos o pequeños casos, era la parcela de Monchi. Después le exigía resultados y sí era duro en cuanto a negociación de dinero y demás. Pero es que aquí esto, el modelo, como yo decía esta mañana con algunos compañeros, es que el Sevilla ha tenido una crisis existencial de su modelo en el peor momento. En la pandemia, cuando se gasta una pasta que no tiene para intentar conseguir un sueño que es imposible de la Liga, y a partir de ahí no sé qué ha pasado. Sí, pero Alonso, aparte del modelo, ya perdió el pulso que le caracterizaba, ha perdido el margen de la velocidad de maniobra que la caracteriza, porque el Sevilla que eche ahora a Sampaoli, Pero por lo que te estoy bueno, diciendo, al porque Sevilla las lo figuras echa que hoy, tenían esos poderes, sí, ya no la tiene pues como no lo tal, sé, ya está pero el compartido. Sevilla echa hoy a Sampaoli cuando, y es que es inevitable no echar a Sampaoli, o sea, es que no se ha adelantado ni una semana y media. ¿Tú crees, André, que al las cese de declaraciones de Bono al final del partido, que dejaban entrever que la plantilla no estaba con el entrenador, es como la gota que colma el vaso? Bueno, y el papel, y no es igual. Por eso te digo, pero no se espera. Es que Bono es un tipo tranquilo que haga esas declaraciones. Pero es que lo Acuña igual de grave hace 3 semanas, que coge un papel que ha entrado y lo tira. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El Sevilla ha tardado en tomar esta decisión porque el Sevilla está parado. Uno de los motivos, todo el mundo se mete en todo, puede ser, como dice Alonso. Había una persona que claramente tenía la manija de la gestión deportiva y que a partir de lo que ha ocurrido con Julen Lopetegui ha dejado de tenerla. Tendrá un peso específico, el más importante del club, pero ya no es el único que decide o la opinión, digamos, que se sigue, que todo el mundo sigue a pie juntilla. Eso, mezclado con otro tipo de cosas, pues llevar al Sevilla a ser un equipo caro. Esto lo haría cualquier club, esperar a que no haya más remedio para echar al entrenador. La gestión con Sampaoli ha sido una locura. Y otra cosa voy a decir, el club, como ha dicho Pineda y has preguntado tú, evidentemente ganaba un partido Sampaoli. Sampaoli era un poquito mejor. Lo perdía, era un desastre. Lo ganaba, era mejor. Pero igual que el club, en esa trampa ha caído mucha prensa, ha caído mucha gente que han vivido engañados. Pero es que lo ha dicho, lo decía Bono, ¿no, Andrés? O sea, decía Bono que es que jugando en la anarquía esa que es la que estaba el equipo, que un día se puede ganar, Alonso, un día se puede perder. O sea, que los jugadores sentían... ¿Tú crees que los jugadores sentían esto que veíamos desde fuera, pero que parecía que no era así? Muchos de ellos están locos en el campo, ¿no? Pero que, ojo, por eso decía al principio, que este era el Sampaoli que ponía a Narri sin entrenar, era muy bueno, que no ponía a Vicente Iborra y a Coque de titular en muchos partidos, aun siendo tipos que rendían y que ellos... Claro, pero ahí de un vestuario que era capaz de mirar el escudo antes que su ego. Y ahora no existe un vestuario que sea capaz de mirar el escudo antes que su ego. Y por lo tanto, cuando ven que un técnico es capaz de dar la idea al futbolista de que hay decisiones que no se trabajan, sino que hay que tomar por cómo tú desde dentro del césped visionas el fútbol, pues esto es una locura cuando no hay una idea de ni un plan de juego. Yo creo evidentemente también, y ahí tengo que ser un poco honesto, cuando se decide, es que traer a un entrenador como Sampaoli, firmarle 2 años, después de una temporada tan dura, después de haber tenido que invertir en el mercado de invierno, bueno, invertir poco, pero traer refuerzos, después de alguna salida de fichajes que has hecho. Oye, que esto no es el PC Fútbol, ¿eh? O sea, aquí no vas quitando entrenador y trayendo Pero ¿quién iba a venir sin firmar otro año, Alonso? No, lo que te vengo a decir es que venía pensando que iba a haber una revolución en la plantilla. Una vez que plantilla. has fallado y has reconocido tu error, reconocer un segundo error, oye, y después hay que preguntarse, yo haría una encuesta, ¿el director deportivo lo hubiera echado antes? Bueno, ahí lanzo la pregunta. ¿Tienen que estar todas las partes de acuerdo? Pues ahí lanzo la otra pregunta. Claro, ¿no? Pues que tienen que estar, está visto, ¿no? Bueno, pues a lo mejor ese es el error. Claro, es que el tema, Pineda, es que se destapaba un poco, yo creo, que con las declaraciones de Bono, es que la plantilla es que no estaba ya con el entrenador. Sí, bueno, o más allá de que no esté o no esté, porque es verdad que tampoco ha habido ningún gesto, yo creo que la plantilla no tiene un problema de actitud, no creo que tenga eso, y de hecho la plantilla se... Pero ¿cómo no va a haber un gesto, Pineda? En cualquier otro equipo, por Dios, le da el entrenador un papel a un jugador dentro del campo, viene un tío y lo rompe, sale Bono después de un partido y dice que esto es la anarquía y que dependemos de la suerte. En cualquier otro equipo estaríamos diciendo que vaya escándalo, y en el Sevilla no es tanto. Yo creo que un gesto como el del papelito, si lo ponemos en contexto cuando hay un equipo rival que te está superando en la segunda parte,
El que ha jugado al fútbol, aunque sea en la Oliva, un ratito, sabe que tú estás a 180 pulsaciones. Sí, pero Pineda, porque es un papel muy, papel muy largo, pero es que es al entrenador, es que el que te lo hace es el máximo responsable, ¿no? Pero es un futbolista al que precisamente el entrenador le ha ayudado. Exacto. Claro, sí, es que por eso te lo digo. Por eso te digo que Claro, Acuña no tiene claro. un problema Claro. con el entrenador, Claro. ni tiene Exactamente. mala percepción del entrenador. Acuña es un futbolista, junto a Bono. A Acuña le pareció una charlotada que el entrenador le diera un papel a Oli. Pero es lo que dice Alonso, es que es aún más grave porque no es un futbolista Claro, pero que sea de los que tuviera tiranteces con el entrenador. Si a mí no me parece erróneo que tú digas que le parezca una charlotada. Exacto. Lo que yo digo es que de ahí a decir, Pineda lo único que ha comentado es que la plantilla no tiene un problema personal con el entrenador. No, ni me parece que tenga un problema de actitud. No, yo o que digo se eso esté ya Lo que, llamando. la plantilla tiene un entrenador, Problema futbolístico. una plantilla que está sumida en una crisis emocional terrible, que Rakitic parece peor de lo que es, que el fichaje es peor de lo que es, que Bono es peor de lo que es, que el bueno del año pero yo pasado no era digo- peor de lo vamos a que ver, es. pero la plantilla Un entrenador ha que le dejado de complica que- la vida. para Que mí le sí. complica la vida. Para mí es un Esa es la única problema realidad, que le futbolístico, no un complica la problema vida. de Que actitud. pone a Joan Jordán, que Exacto. desde que le pasó lo que le pasó en el Benito Villamarín, no tiene confianza y lo pone una y otra vez a jugar de espalda a portería. Tú estás condenando al tampoco tenía futbolista ningún ese. problema la plantilla del Betis personal con Rubi. Pero reunieron a los 4 capitanes y los 4 capitanes dijeron que no nos enteramos Bueno, de pero, lo pero, que Andrés, estamos- hay una diferencia. Que es lo que ha preguntado Francia, es que el vestuario no está con el Pero entrenador. hay una cosa es tener un problema personal y estar enfadado y ya dejar de meter la pierna para provocar, que eso lo han hecho algunos vestuarios, que echen al entrenador. Y yo creo que la plantilla del Sevilla no ha hecho eso en ningún momento. De hecho, han competido como han podido ante el Almería, ante el Fenerbahce, se han metido en cuartos de final. Por tanto, creo que no es un tema de actitud o un tema personal, es un tema futbolístico. La plantilla está cansada de que la idea del entrenador le complique las cosas en lugar de ayudar a ganar los partidos. Pineda, es lo que dijo Bono, pero no creo que sea algo más allá de la idea futbolística. Pero partiendo de la base de que el Sevilla, evidentemente, lo decía Alonso, ha tenido problemas en todos sus estamentos prácticamente en esta temporada, ¿te parece que el máximo responsable de cómo está el equipo ahora, la situación en la clasificación, las sensaciones que da, era San Paolo, o también hay que repartir un poquito la responsabilidad a los jugadores? Para mí el máximo responsable de lo que está ocurriendo este año es el director deportivo. La solución a día de hoy... Desde la que vino única- San Paoli, porque eso la partimos de única la base de que solución así. posible es tocar el banquillo y evidentemente lo que San Paoli había hecho bien, que algunas cositas tocó y le resultaron en enero, que ganó 4 partidos ante rivales directos, eso se lo ha cargado a partir de febrero con los planteamientos, el de Vallecas en la segunda parte, ante Osasuna, le gana al Fenerbahce un partido engañoso, le gana al Almería un partido engañoso y poco a poco se le va desmoronando el equipo y le afecta los resultados. Pero que no es el máximo responsable, seguro que no. Para mí es el director deportivo, que la única solución pasa por tocar el banquillo a estas alturas de la temporada, indudablemente. Es que Alonso, ahora, dejaría- cuando llega Mendilibar, que todos sabemos que es un buen entrenador experimentado en fajarse en estas posiciones, en esta situación farragosa que está el Sevilla, ¿no? Que habrá algunos que piensen que es perfil del Sevilla o que es un perfil demasiado bajo para la grandeza del Sevilla. Eso lo hablamos ahora, pero van a apuntar mucho a los jugadores, ¿no? Porque ahora los jugadores son los que tienen que rendir. Sí, pero bueno, eso le pasó a San Paoli también. Cuando él llega, también escribía hoy que San Paoli ha tenido algo positivo en su llegada, que es que la grada, cuando él mandaba los mensajes de quiero 6 refuerzos, no tengo una buena plantilla, me falta centrales, la grada compraba ese discurso. Decía, ole el entrenador que es capaz de decirle al director deportivo que necesitamos. Cuando él hablaba de la realidad del equipo, la gente le compraba el discurso. El problema, como ha dicho Pineda, es que luego sobre el césped hay decisiones que no se entienden. Por lo tanto, es un lastre. Sí, pero tienes toda la razón. Hay decisiones injustificables del entrenador, yo estoy de acuerdo, y además con los cambios ha empeorado muchas veces el equipo cuando estaba por lo menos bien colocadito, pero que San Paoli no vino aquí solo. O sea, que aquí, No, si a eso iba igual ahora, que el pero- director de pero como está ahí, pues no, perdón, dale, te dejo por terminar. favor, no te quiero quitar me el argumento. contrataste y alimentaste a mi familia. No te quiero quitar el argumento. No, por Alonso. favor, dale. No, que iba a decir que igual que el director deportivo tiene el 90% de la culpa de la situación actual, vamos a darle otro 90% a Pepe Castro y a José María del Nido Junior, que le han impuesto el entrenador al director deportivo. Otro 90%. No sé por qué tiene que salir del Nido Junior diciendo en el mercado de invierno, antes que se cierre, que le van a dar la vuelta al equipo como un calcetín para traer a otros jugadores. No, pero Andrés, y fíjate las palabras del presidente en Es que Estambul, no lo pero es que, entiendo. cualquiera que Es escuchaba a mensaje Pepe Castro, erróneo como tú tras dices, mensaje erróneo. cualquiera que escuchaba a Pepe Castro el otro día, claro, es inexplicable que tú digas un jueves y que el lunes te estés acabando con la etapa del entrenador. O sea, que eso deja entrever ahí todos los problemas Eso es lo que hay le dentro. iba a decir a Alonso. No, sé yo, si pero es- sí, es que estoy de acuerdo, Andrés. A ver, pues por eso te decía que esto es para escribir un libro. O sea, hay cosas que uno puede contar y hay cosas que no puede contar de lo que está pasando dentro. Pues Pero que es cuéntala. para... No, hombre, no, porque no se puede. Pero es para escribir un libro. O sea, como dice Andrés,
Por eso yo te decía al principio, fiscalizar al hombre que te ha creado todo lo que te ha creado, yo es algo que no he entendido. O sea, si tú crees que Monchi no está capacitado para ser tu Lo director echas a deportivo, final de temporada. bueno, o ahora llegas a un acuerdo con él y lo echas. Si tú crees que Monchi no está lo suficientemente motivado para... Estás en verano a otro director deportivo. Pero que gente que no... que han estado en el fútbol, pero bueno, no considero que Pepe Castro conozca el mercado, ni José María conozca el mercado, no pueden decidir o tener el mismo peso que el director general deportivo a la hora de a este sí, a este no, búscame un reemplazo para Lopetegui, este puede ser, este no. Yo eso no lo entiendo. Por lo tanto, el porcentaje de culpa que hay que darle a cada uno, bueno, pues cada uno que lo marque como quiera y Pero claro, es que esto empatía viene... o no. O sea, el director deportivo tiene más que nadie. Pero yo estoy con Andrés, que nadie se olvide del presidente, que es verdad que yo le quito en ciertas parcelas mucho porque José Castro no es... Es que dicen, José Castro no hace nada. trabaja, Bueno, este año no, sí. Yo no he dicho que haga o no No, haga. digo Estoy este año en lo diciendo- deportivo. Estoy diciendo que él está en otras áreas y no está en el día a día del club. O sea, estaba más antes de todo esto, ahora va menos, con las peñas, con no sé qué, cosas, siendo, digamos, la imagen del club en muchos actos. Por eso yo no puedo cargar ciertas decisiones sobre él. Ahora, yo creo que aquí todos deberían de mirarse un poquito, dejarse de mirar el ombligo y mirar al club y decidir qué va a pasar con esto, ¿no? Pero yo ¿Qué va a coincido pasar con la contigo entidad? en que la decisión o la imposición de Pepe Castro y del Nido Carrasco en octubre, evidentemente es culpa de ellos y responsabilidad de ellos, pero que esto viene viciado desde mayo, desde que se decide continuar con un proyecto. Sí, no, aquí tienen responsabilidad todos, que eso está clarísimo. Yo, Pineda, también rebato eso, porque al final no resulta. al antiguo entrenador, que a mí me parece un súper entrenador, cuando se reúnen, y nosotros en Radio Marca contamos que va a continuar, tú sabes que en esas conversaciones, al igual que San Paoli cuenta lo que le dijeron, iba a haber un cambio en la plantilla. Iba a haber cambios importantes en la plantilla. Pero de verdad que da igual. No, ¿cómo que va a dar igual? No, Si Pero- tú tienes un desgaste y crees que el momento del Sevilla es darle la vuelta al equipo como un calcetín con tu idea que te ha funcionado y te ha dejado 3 veces en Europa y te ha traído un título, oye, Sí, si tú pero que tienes el a los problema mismos es- futbolistas y los que vienen no dan el nivel, porque todos coincidimos problema ya en verano es que no daban el nivel, es que el Efectivamente. proyecto es inviable. El problema es que deciden que continúe el entrenador una persona con 2 en contra. Una persona con 2 en contra. El proyecto empieza... Pero es el que viciado, fichaba, ¿no? Porque te están esperando. Y a la siguiente vez te están esperando. Pero es el que fichaba, Andrés, lo que decía Claro, Alonso ahora. y no- Claro, y si no es una a Lopetegui pues y estamos de acuerdo después- todos en que lo de Lopetegui estaba muy quemado ya. Pero si le propone, le todas formas, proponen tampoco o le yo- prometen esa revolución, claro, y Lopetegui, Monchi era el el que tenía pobre que hacer. tenía también carita de muerto antes. No, yo era el primero que veía que eso empezando estaba la acabado, temporada. O sea, yo vi al entrenador entregadito con la cuchara esperando y evidentemente que tenía, no es la excusa, el argumento para explicar que no era culpa suya. A ti te quitan a Koundé, te quitan a Diego Carlos, no te traen recambio de nivel. Tú has pedido 5 jugadores y te traen a Dolber, Januzaj, para después de... No, eso que era un drama. O sea, es que yo en todo esto, a Julen Lopetegui es el que menos culpa le he hecho. Y el que mejor ha salido del club. La culpa es no Alonso, haber percibido que se tenía que haber quiero, ido, quiero, por quiero- él mismo, ¿eh? quiero preguntarte, porque decías tú ahora, ahora vamos a analizar un poco lo que puede suponer la figura de Mendilibar, el Sevilla a corto plazo, pero ¿tú qué esperas de la entidad cuando acabe esta temporada? Porque lo decías tú, es que hay que hacer un análisis Yo es que a creo todos los que- estamentos. Mira, ¿no? Fran, yo es que creo que no hay proyecto de futuro. Por eso es que es preocupante, es que es muy preocupante la situación. Si no se sabe si va a También seguir es verdad Monchi. es que el futuro no se sabe por dónde pasa, ¿no? Por lo Depende tanto, de aquí a tanto, junio... depende tanto de una decisión personal, Ya, que Pineda. hoy es blanco, mañana es negro, Pero- y depende de tantas cosas, es complicado. Pero por eso debe haber cierta unión, digo cierta, es Ya. imposible, porque si esto se espera que en junio otra vez el juzgado dicte lo que dicte y hay que esperar un mes, 2 meses, hay una planificación que hacer y hay que complicado. hacerla ya. Y hay que hacer un proyecto de futuro que pasa por una reconstrucción de la entidad. O sea, No, pero el ha dado Sevilla de Pineda estas la dos clave. últimas décadas es imposible que la gente ya lo vaya a ver. Esa es la Pineda verdad. da la Yo creo que la clave. gente lo ve como único mensaje de preocupación tranquilidad máxima. que daría algo, incluso en esta situación de, digamos, de calma al sevillismo, es que el director deportivo, en vez de decir veremos a final de temporada, saliera y dijera, oye, tiene este proyecto a muerte en primera, si nos vamos a segunda, si pero nos ¿cómo vamos lo a va a tercera. decir? Otra cosa ¿Cómo es lo va a que decir Que no lo siente. es No. que- exacto, pero te quiero decir que es el único mensaje que cabe de tranquilidad y de planificación. único que compra la gente. Decir, oye, que yo estoy aquí en el Sevilla siempre que me necesites y nos vamos a segunda en segunda. En primera, en tercera, Y en también te tercera. digo que no Otra es- cosa que no lo es por- echaran a pero final de también te digo temporada. que no es por aclamación, como pasaba antes, ¿eh? Eso también es verdad. Yo percibo que hay parte del sevillismo que está eternamente agradecido a su director general deportivo
Está cansado pero ya que de- entiende que a lo mejor es buen momento para dar. No veo el frío que lo que entiende. hace fuera Yo- y lo que hay fuera. Bueno, por eso te digo, yo Aquí- creo que no. aquí se vio Ahora lo que el pasó club, fuera. el club debe también, ojo, el club también debe sentar las bases para que el director deportivo recupere esas ganas por hacer un Sevilla nuevamente competitivo y grande. que Esa es la clave, Alonso. ¿Qué es lo que si- tiene que pasar para que si Monchi ya es- recuperara eso? si ¿no? ya Es que es tienen que pasar quizás si ya demasiadas para- cosas. complicado. Para empezar, que tenga el poder que casi siempre ha tenido. ¿no? Pero si ya es complicado con las personas que están por todos los roces que ha habido, incluso fíjate cómo se va a complicar más sin saber quién va a mandar en junio. Es muy complicado. Por eso te digo, Pina, la situación, el sevillista lo ve con preocupación máxima. O sea, el sevillista... Yo no te digo que vaya no sé a si va a sentar. Lo que no Monchi sé se va- si- Eso te iba a decir, no sé si Monchi se iba a sentir a gusto trabajando con el líder si bueno. llega. Por eso te digo que no es fácil transmitir esa ilusión o reconvencer al director deportivo de que esté dentro del proyecto cuando primero hay rencillas, hay cosas que no han sentado bien y no se llevan, la relación no pasa por su mejor momento e incluso no se sabe quién va a ser el presidente del club a partir de junio, julio, cuando sea. O sea, que hablamos de una situación dramática, Pineda, para el sevillista. No hay Una proyecto. huida hacia adelante para intentar salvar esta temporada, que cueste lo menos posible, y a partir de ahí, eso se ha hecho en el mercado de invierno, y a partir de ahí, pues analizar entre las partes que vayan a seguir y los que puedan llegar, qué es lo mejor para la próxima temporada. Ahora, yo si fuera sevillista, un aficionado del Sevilla, no vería el futuro con demasiado optimismo. Por lo que está Si diciendo fuera Pineda, porque sevillista, no hay repito, donde agarrarse. Yo, si fuera sevillista, repito, lo único que esperaría es un mensaje de. Claro, que me tranquilizaría, quiero decir, un mensaje de Monchi diciendo, yo estoy aquí el año que viene, como que no, sí, a no ser que me echen. Claro, yo entiendo lo que decís, pero que Monchi dijera, yo estoy aquí para el Sevilla el año que viene. Que este año haya metido la pata hasta Lo que pasa, si Andrés, quieren contar conmigo. lo que pasa es que parece como que queda tanto hasta llegar a esa salvación y esa tranquilidad, ya después poder planificar, que es que el tema de ahora es preocupante. Vamos a hablar enseguida, después de la publicidad, de Mendilibar y, por supuesto, de la victoria del Betis. Montepío Aseguradora patrocina este programa. Hemos hablado mucho del que termina la etapa, de Jorge Sampaoli. Vamos a hablar de José Luis Mendilibar. Alonso, ¿qué esperas tú de un técnico como Mendilibar? Y si crees que es el perfil adecuado para el Sevilla. A ver, yo entiendo esto mucho de no tiene el historial para entrenar a un equipo como el Sevilla. Yo es que creo que el Sevilla, a ver, esto es duro decírselo al sevillista, ¿no? El Sevilla ganador que hace un cuarto de hora era un equipo de Champions, es que no queda casi nada de ese Sevilla. Es verdad que a veces, como las crisis económicas, decía yo un compañero hoy, vienen de repente y te tienes que buscar un psicólogo porque de tener una mansión te ves viviendo en una parcelita. Pues creo que el sevillista demasiado está aguantando, apoyando a su equipo con esta situación que le ha venido en apenas una temporada. Yo espero coherencia, que ya es algo. Yo creo que ya es un paso importante, es decir, colocar al centrocampista de centrocampista, al lateral de lateral, al delantero de delantero, y no andar con jueguecitos de puesto y con movilidades un poco absurdas. Después espero a un entrenador que le marque unas pautas al grupo de cómo ir a por la victoria, que mejore defensivamente también al equipo, que tenga, no te voy a decir esa mano dura, pero que sí sea respetado dentro del vestuario y que el futbolista entienda que el que no vaya con las directrices marcadas no va a jugar y no va a ser titular. Y a partir de ahí, pues creo que habrá una leve mejoría para obtener resultados y para ser un equipo más competitivo y salvar la temporada. Es que no hay para mucho más. Por eso te digo que, hombre, yo entiendo que es un entrenador también que, por lo que digo, conozco por mis compañeros, ¿no? Pues ya sabéis que él ha estado durante todo este año escribiendo columnas en Relevo y hablando un poco de su experiencia. Pues es un tipo campechano en lo cercano, pero que lleva tiempo sin entrenar y que, bueno, se le ha puesto tiro a un club como el Sevilla y seguramente hay otros entrenadores que le exigían al Sevilla más contrato del que va a firmar seguro el propio Mendilibar. Pero ya te digo, con coherencia, creo que al sevillista y al jugador le va a valer para elevar para mí las prestaciones que tiene esta plantilla. Andrea, hablamos de un proyecto a corto plazo para salvar una situación tremendamente complicada. Desde luego, Mendilibar es un hombre que sabe moverse en esos puestos, que quizá otros entrenadores, como decía Alonso, con más cartel, no están acostumbrados a estar en este fango de las últimas jornadas, ¿no? Está claro que será uno de los motivos por el que el Sevilla opta por este perfil
Yo no hablo ya del perfil de entrenador que sabe jugar por el descenso. A mí lo que me gusta es el perfil de entrenador de Mendilibar. Es otro tipo de fútbol, muy contrario al de Sampaoli, que a mí me gusta más, no por el hecho de que haya peleado descenso, sino porque más práctico. los entrenadores que han peleado descenso están hartos de bajar equipos, los van fichando de un equipo a otro y bajan a otro y a otro, y dice, este es el indicador. Ponía alguna la foto de Lotina hoy. Ahí te quiero decir que yo es más por el... Ahora, yo sí digo varias cosas. La primera, el que estuviera contento con la llegada de Sampaoli no estará contento con la llegada de Mendilibar, porque no pueden ser más distintos. Pero puede no estar contento con la marcha de Sampaoli. Sí, pero no se puede estar contento con todo. Si te gustaba un tipo de entrenador, no te gusta este otro tipo de entrenador. Yo soy más de este tipo de entrenador, este perfil. Pero después sí, claro que tengo dudas. Dice Alonso que no, el bagaje no, pero la única experiencia en un equipo de la entidad del Sevilla de Mendilibar, que fue el Athletic Club de Bilbao, un vestuario, imagino, complicado, lleno de egos y lleno de estrellas, eso vi yo, le duró 9 jornadas a Mendilibar. No le duró más. Eso te plantea cierta duda. A partir de ahí no ha tenido proyectos de vestuarios de este tipo. Es un gran como explotador de recursos. Con lo mínimo que tiene te hace una paella extraordinaria para 80. Fíjate, Brian Hill dio su mejor nivel con él. Eso te iba a decir, es maravilloso. Ha tenido, además, a mí me parece un hombre que comunica bien, que estoy bastante de acuerdo con las cosas que dice, pero después creo, yo no puedo ser ajeno a la verdad. Creo que el Sevilla opta también por este entrenador. Ahora mismo lleva un par de años sin entrenar y que sus 2 últimas experiencias acabaron con el descenso de Eibar y un mal rato en el Alavés, porque el Sevilla quiere un entrenador para 12 jornadas. Y creo que apuntar un poco más alto dentro de este perfil es algo que no acepta ningún entrenador. Si el entrenador viene solo para 12 partidos, es lo que quiere el Sevilla, y lo acepta, pues a lo mejor te tienes que ir a por un perfil Mendilibar, que no digo que no sea adecuado, digo que a lo mejor también eso ha tenido que ver en que te genera dudas, Pineda. ¿Qué sensaciones te deja a ti? Yo coincido con Alonso, que le ponga un poco de coherencia al asunto, que a los jugadores o a las carencias que tiene la plantilla las intentes disimular y no potenciar, que es lo que está haciendo Sampaoli en los últimos partidos, potenciar esas carencias y ayudar a los rivales a ganarte, pues hacer todo lo contrario. Bueno, y a partir de aquí, futbolísticamente sí que me deja algunas dudas, porque Mendilibar, al contrario de lo que mucha gente se cree, Mendilibar cuando defendía con la Eibar defendía con la defensa a 40 metros de tu portero. A ver si el Sevilla tiene centrales veloces para ese tipo de juego. Mendilibar presionaba en campo contrario con un físico espectacular. La plantilla del Sevilla, al menos en el centro del campo, no tiene ese físico para presionar 70-80 minutos. Y luego es un entrenador que... Sí, pero se sabe adaptar a lo que tiene. Sí. Eso es lo que sí me gusta. Si él ve que no tiene ese fútbol, yo confío en que es un tío que tiene los argumentos. Y luego lo de los centros laterales, que es algo que hace mucho el Sevilla, incluso jugando sin delantero, como vimos en el día de ayer. Pues a ver qué hace ahora, ¿no? A ver si recupera un poquito a Rafa Mir, que es verdad que es un futbolista que está aportando muy poco, pero a lo mejor en un juego más directo con centros al área... Es que hay que cambiarlo, hay que cambiar la historia porque esto no funciona. Algo, y bueno, y por supuesto que no se le apague o que no se le moje la pólvora a Nesiri, porque si pierdes el poquito gol que tienes en la plantilla, estás condenado a irte a segunda. A ver, lo que sí es verdad, Fran, a mí dentro de este perfil, yo venía hablándolo con Alonso, a mí me gusta más, por ejemplo, Bordalás, un técnico que creo que además para un proyecto en el que... Quizás lo que tú dices, Andrés, quizás para un proyecto a futuro. Pero claro, quizás era otras condiciones. Es que venir a las condiciones del Sevilla no es fácil, ¿eh? Claro. Es lo que estabas hablando tú. Es que estamos hablando de que es a corto plazo y que la situación es tremendamente complicada. Vamos a ver cómo va evolucionando y cómo es capaz de arrancar Mendilibar su etapa en el Sevilla, pero desde luego las dificultades iniciales están ahí y las conocemos todos. Vamos a hablar también, por supuesto, de esa gran victoria importante. No brillante, pero sí trabajada, de esos puntos que se consiguen y que son los importantes al final de temporada para los objetivos del Real Betis Balompié. Alonso, que ganó ayer fajándose un partido difícil, porque vienes de la eliminación, o al menos yo lo veo así, vienes de la eliminación con el Manchester, que ya se daba por hecho, pero ahora solo te queda la Liga y tal como están la Champions y Europa, pierdes un partido y... donde físicamente... Claro, y el esfuerzo que viene. Tú haces un esfuerzo, aunque pones jugadores y haces ciertas rotaciones, pones a futbolistas para que se expriman al máximo hasta que recibes el mazazo del gol en contra, y ahí ya lo ves todo muy complicado. Mi sensación, fíjate, Fran, en el partido de ayer, es de esos partidos que han hecho en sus ligas, que han conseguido, a ver, que se me entienda un poco la comparación, Real Madrid o Barcelona, es decir, estos partidos que vienes de Champions y que llegas al partido de Liga
y que, bueno, te presentas, dejas que el rival juegue muy poquito o nada, tú marcas tu golito, sigues cortocircuitando al rival y te llevas los 3 puntos, ¿no? Porque es verdad que sin hacer un partido brillante, sin generar muchísimas ocasiones, el Mallorca tiró una y no sufrió el Betis, no sufrió el Betis. Una por allí que apareció, pero no hizo absolutamente nada, ¿no? Creo que tiró de oficio, creo que este entrenador es tremendamente listo. Creo que es verdad que se pueden discutir y lo haremos seguro si hay algunas variantes que, bueno, hace sistemáticamente y que ahora se pueden entender más o menos. Si hablo de privar al equipo, de no contar con William Carballo, creo que es un futbolista crucial que puede jugar 2 partidos en una semana y que ahora va a tener tiempo de descanso por delante. Pero por lo demás, hace mucho oficio y de tener la sensación de que el equipo ahora con una competición pues va a estar en disponibilidad de meterse en esa 4ª plaza. Andrés, son 3 puntos, lo decía Alonso, de oficio, sin brillante, pero además de los que te dan confianza, ¿no? Porque al final viene ahora un parón, que fíjate lo largo que se le va a hacer al Sevilla, y te da esa confianza de que el equipo tiene una competición que puede ir realmente a por el objetivo, que va a ser muy difícil batir a este Betis de aquí al final de temporada. Bueno, yo es que creo que estaba obsesionado Pellegrini con este partido y que por eso se tiró al callejón en la Europa League, con decisiones que a mí no me gustaron, pero que el entrenador, cuando le tocó la bolita del Manchester, decidió que tenía que ir por la Liga, y el entrenador pues utilizó alineaciones, no ha jugado ninguno de los 2 partidos el Panda de titular, por ejemplo, Anner los 2 partidos, Luis Enrique el primero, jugadores que Canales no jugó el segundo. El entrenador optó, claro, el partido de Old Trafford lo jugó el portero suplente, el entrenador decidió que tenía que ir por la Liga, y claro, a mí me molestó una barbaridad, porque ver al Betis no competir creo que es algo que teníamos olvidado y es duro, pero verlo otra vez así, como le ha pasado con el Manchester, por mucho que digan algunos, el Betis no compitió, duró media hora de eliminatoria, pero en la Liga la salió perfecto. Le arañó un punto al Madrid en casa, le empató al Villarreal en el campo del Villarreal, que ahora vemos la importancia del empate, mantenerlo a 4 puntos, porque si no estaría un punto después de la victoria de ayer. Y ayer ganó el partido, y encima el entrenador, yo es que siempre lo digo, es que este entrenador tiene peor plantilla que el año pasado. Se ha perdido en media temporada Juanmi, media temporada Fekir. La otra media que ha estado se ha perdido la mitad de los partidos. Sí, por eso te digo. Luis Felipe casi la mitad de los partidos sin jugar. La aportación de Luis Enrique y Abner, ya me dirá, la venta de Alex Cuando Moreno, ha faltado Ruiz Silva, que Bravo tampoco está al nivel. O sea, y este entrenador tiene al equipo, que ya no es por mirar a Champions, es que tiene a 9 puntos al séptimo. 9 puntos al séptimo. Yo siempre he defendido que la única forma que el Betis tenía para optar a la 4ª plaza era quedarse en una competición. Y el entrenador pues ha apostado claramente por la Liga. Ha dicho, vamos a por la Liga, no nos desgastamos, y además que lo normal es que te eliminara el Manchester. Y ahora yo creo que el Betis es un rival muy peligroso, porque creo que domina registros que no dominaba el año pasado. Es lo que dice Alonso. El Betis ayer no hace un partido brillante, pero es que no le tiran a portería. Es que Ruiz Silva no tiene que hacer ni una parada. En el y faltando Luis Felipe, como decías tú, que no es... Tiene mucho mérito este tramo de temporada, porque ha sacado 14-18. Le ha empatado al Real Madrid, le ha empatado al... Es que fíjate los números que estamos hablando, Pineda. Le ha ganado a 4 rivales que sobre el papel hay que ganarle, pero claro, luego está ahí los partidos europeos que a veces te pueden despistar, y los ha ganado. Ha hecho un tramo de temporada espectacular. Es verdad que ahora va a competir a igualdad de condiciones con Villarreal, Real Sociedad y Atlético de Madrid, que no están en Europa, pero está muy bien situado y sobre todo tiene a muchos jugadores enganchados. Y creo que eso es muy importante. Y mira el séptimo, Pineda, claro. Mira el séptimo, porque también está va a competir Andrés, con el tema claro, Champions, pero mira el séptimo. Va a competir Andrés por la 4ª plaza sin la presión de te metes o no te metes en Europa. Eso lo tiene ya más o menos encarrilado y asegurado, y va a competir con una Real Sociedad que transmite sensaciones mucho peores que el Real Betis Balompié, y bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Y a ver también cómo gestiona Pellegrini ahora el tema de las rotaciones, que no van a poder ser tantas, aunque es verdad que hay, si no me equivoco, 2 jornadas intersemanales, pero... Afortunadamente no van a tener que ser tantas, ¿no? Ahora sí jugarán los buenos, ¿no? Que creo que en el Betis están bastante además 2 posiciones. Además te digo una cosa, Alonso, que es importante también recuperar a Borja Iglesias, que esté enchufado, porque los goles aquí, es verdad que el Panda... todos sabemos que cuando ha habido que tirar penaltis decisivos ha estado ahí, que ha metido goles que han dado puntos al Betis, pero es verdad que desde aquel ya no convocatoria con la selección en el Mundial estaba costando, y es importante recuperarlo para este tramo. Fíjate ahora, ¿no? Que pueda acudir otra vez con la selección, claro. que otra vez le dé ese chute. Ayer decía después del partido, hombre, voy a descansar, que también va a ser importante. Bueno, se queda sin se acabó, eso se acabó ya. Hizo de DJ por la noche y a la selección. Es más importante todavía. Pero lo que a mí me maravilla de este entrenador es que por momentos, si el Panda no ha estado, es que ha logrado que Rodri eleve el nivel,
sea, sin ser todavía para mí lo que esperamos de él, pero creo que Rodri en este momento donde la gente estaba asustada con razón, porque Canales todavía venía renqueante y Fekir, pues se eleva el nivel y es capaz de asumir el protagonismo. ¿Qué PC la eleva el nivel? Que Pechela eleve el nivel. No, todo, es que no hay ninguno de la plantilla que no haya se ha llegado. Caído, que Miranda incluso, porque Bueno, el salto de Miranda, ayer hay que hizo reconocerlo. un muy buen partido, Sí, teniendo recorrido, teniendo una ocasión de gol, incluso subiendo al remate. Esto es lo que a mí me maravilla de este entrenador. Yo no sé Totalmente de acuerdo. yo no sé cómo lo hace, pero cuando más peor difícil lo tiene, es capaz de sacar la bolita que le toca, no darle importancia en sala de prensa a la que pierde, la pone aquí. Y Es que no sé si se podría hacer un símil, porque son diferentes posiciones, pero es un poco lo que hizo Monchi cuando elevó el nivel del Sevilla. Es decir, todo lo que tocaba subía el nivel exponencialmente. Y Pellegrini no en las operaciones. Efectivamente, Pellegrini no en las operaciones, pero Andrés, los jugadores. Es que fíjate, Miranda, fíjate lo que estábamos hablando de Miranda, que era un jugador prácticamente denostado cuando estaba Alex Moreno, y es que ha conseguido elevar tanto el nivel que ahora prácticamente, salvo en puntuadas ocasiones, no nos acordamos. Alex Moreno sí se acuerda. Yo es que creo pero Alonso, nadie esperaba el nivel este de Miranda. Se nota una barbaridad, pero el Betis juega otra cosa. Claro. No se está notando tanto como se debería de notar la baja de Alex Moreno. No es que Miranda tenga el nivel de Alex Moreno. Es que tú con Alex Moreno juegas a una cosa porque explotas la cualidad del jugador. Totalmente. Y se va Alex Moreno y eres capaz de hacer al equipo jugar de otra forma. Y sigues obteniendo resultados y compitiendo. Eso es lo verdaderamente increíble de este entrenador. Que aunque algunos digan que tiene un plantillón, pues no vienen después los equipos en verano con 80 millones de euros por nadie del Betis. No vienen por nadie del Betis con ese dinero. Lo que tiene es un entrenador que es increíble. Y así es. Y que tiene al séptimo a 9 puntos Yo creo de que diferencia. tiene un muy buen once inicial y sobre todo una plantilla rindiendo muy por encima de lo que rendirían en otros equipos. Porque es que si tú pones el 11 en agosto, el 11 teóricamente titular del Betis, coincidimos en que hay mucha diferencia entre titulares y suplentes. William Carballo, Guido son titulares y el resto es Guardado, Paul. Pero es que cuando entran los jugadores del banquillo rinden a tal nivel que es complicado incluso a veces saber quién es el lateral derecho suplente, si Aitor Ruibal es suplente o es titular. Yo creo que el mayor mérito es tener a todos los jugadores enchufados y que hay una gran parte de la plantilla, salvo un jugador o dos contados, rindiendo muy por encima del nivel que tienen. Te voy a decir algo. Dentro de la planificación, que para mí, por una circunstancia o por lesiones, la plantilla ha quedado peor que el año pasado, hay un fichaje que yo creo que ha sido fundamental en esta época, que es Ayoce. Yo creo que es creo que es el mejor fichaje que ha hecho la dirección deportiva este año, porque hace mejor a todo, incluso al Panda. Fíjate que ha jugado muchos partidos, está jugando por delante de Juanmi. Pero él no brilla tanto a nivel individual. No. Por momentos sí, pero desde el primer momento hace mejor al y es que lucha, es que trabaja mucho para el equipo, Alonso. Sí. Futbolista para mí es generoso en el esfuerzo, sabe jugar, que adaptó su sueldo para venir al Betis, esto hay que declo. O sea, que el jugador hizo un esfuerzo importante por venir. No vamos a quitarle. Vamos a ser populistas, que ya lo dijo el presidente, que venía cobrando. A lo mejor los 4 limpios que cobraba allí durante unos pocos años hace que han hecho para que tenga tanta necesidad. Pero es cierto que en el fútbol de hoy también te digo una cosa, que ya sabemos lo que se paga. Su futuro no está asegurado, la prima por fichaje seguramente sí se la vaya a llevar, vaya donde vaya. Digo que también podría ir un poco. A mí me está gustando. Y cuanto más rinda, es una broma, yo no perdono nada tampoco. Cuanto más rinda, mejor para el Betis hasta el 3 de junio, cuando termine la temporada, peor para el Betis. Tampoco va a perdonar nada. Ya aviso desde aquí también a todo aquel a todo aquel que ahí queda el mensaje. Ahí queda el mensaje velado. Ahí queda. Pineda, hablando lo que decía Andrés, tú ves al Betis. Decía hablaba Andrés de la séptima plaza. ¿Tú lo ves que el objetivo claro de la plantilla es esa cuarta posición? Sí. O sea, o quedar quinto sería también satisfactorio. Sabría poco. ¿Cómo ves? Yo creo que el objetivo del Betis a principio de temporada era repetir clasificación europea, como se ha puesto la temporada, sin Copa del Rey, sin Europa y estando solo a 3 puntos de la Real Sociedad, que viene además una trayectoria peor que la del Betis. El objetivo tiene que ser la cuarta plaza. Que no te metes en Champions, decepción y fracaso ninguno. Pero que el objetivo hoy hay que pelearlo las 12 jornadas que quedan, y estoy seguro que Pellegrini, además, por mucho que no se lance ese mensaje público, que a veces se deja algún detallito, alguna pincelada, el mensaje en el vestuario es que hay que pelear por la cuarta plaza y la gente dentro tiene ilusión por meterse en Liga de Campeones, por tanto yo creo que el objetivo ilusión, Andrés, y ambición. Yo creo que la plantilla lo quiere. El objetivo de la plantilla es la cuarta plaza. Tú ves la carita de los jugadores, ¿no? Si es que Guido Rodríguez habla el otro día, perdón, Alonso, y dice
Yo es que quiero jugar la Champions con el Betis, una ilusión, el Panda habla, Canales No, que no hay que habla. esconderlo, es que la plantilla no lo La esconde, mete que el el veneno objetivo a es la ese. gente. La Yo mete el creo veneno. que tiene peor plantilla que la Real, pero es más competitivo. Es decir, el 11 del Betis para mí es de futbolistas más competitivos y tiene, por supuesto, un mejor entrenador. En los que partidos tiene un con la plan Real- trazado mucho mejor que el de Imanol. En Yo en lo- entiendo, a mí Imanol no es un técnico que me guste ni que me dé seguridad. En Al los final, partidos con la Real se ve Alonso, la diferencia entre pero 11 gana un iniciales. título, ojo, pero siempre suele fallar en los momentos Hablaban clave. Alonso de que la Real se caía, es lo que el principal argumento Este que año se no se ha agarraba. caído, Creo que el Villarreal Este año no se ha caído la Real. De momento no se ha caído. Bueno, pero- Aquí hablamos de que se cae. No, se no, cae, yo pero estoy no se ha contigo, caído. pero es verdad que hubo muchos que se agarraron a De eso. momento ha tenido un tropezón bastante importante que lo lleva ya a mantener una distancia bastante justita con lo que había ya alcanzado durante este tramo de la temporada. O por- antes de- y ha tenido lesiones para reventar. Villarreal es que yo creo, y con todo mi respeto, tiene un entrenador que hace peor a la plantilla, por lo tanto creo que el Betis también es más competitivo y no creo que haya otro rival. No, es verdad que el Son Villa- los dos rivales que tiene el Betis para la cuarta plaza. El Villarreal da la sensación de irregularidad, ¿no? Te hace lo mismo 3 partidos muy buenos que después Bueno, cae en la Conference League. Yo no nadie- creo que el equipo Yo del creo que Betis, tampoco le sin da. Fekir, sin Alex Moreno, con el año que está pasando, que sea mejor que esos dos equipos. No, lo no, sé. sí, yo he dicho que son Yo peores. creo que pero- la diferencia pero es el más entrenador. competitivo, claro. Que creo, y me gusta Imanol también, pero es verdad que ¿Quién es el favorito para ti, Andrés, para esa cuarta plaza, ahora mismo? Ahora mismo yo creo que recuperando jugadores, a mí la plantilla más me gusta es la de la Real. Porque me parece una plantilla que tiene velocidad, que tiene juventud, que tiene físico, me parece que tiene más cosas que nadie. Claro, yo es que siempre me parece, pero después Pellegrini me va dejando en mal lugar. Y si me ha dejado en mal lugar jugando UEFA, jugando Copa del Rey y sigue a 3 puntos, pues yo sí que considero ahora, igual que he dicho que era muy complicado, que el Betis, jugando un partido a la semana, es un rival muy peligroso y muy serio para intentar echarle mano a la cuarta plaza. Para la cuarta Dices plaza. que no se ha caído la Real, un pequeño tropezón se ha tenido, ¿eh? Sí, pero no se ha- tercero pero y le imagínate llevaba que no 10 se ha- puntos y ahora es cuarto y le lleva 3. Pero no se ha caído porque está cuarto y No 3 se ha puntos caído, por encima. pero la trayectoria no es la misma, evidentemente. Ya, Que las rodillitas tienen pupa, Andrés. Eso- Andrés, un tema interesante es que la plantilla tiene esa ambición de la Champions. ¿Tú crees que si no se consiguiera eso afectaría, digamos, al proyecto, a jugadores que querrían seguir, evidentemente, si estuviera el equipo en Champions y que se verían estancados? Quizá eso, ¿cómo afectaría eso? Yo te quiero decir, ¿sería Sinceramente- negativo para el Betis no tener esa ilusión de la Champions y no alcanzarla finalmente? Puede afectar a la hora de que algún jugador pueda venir de cierto nivel. Que a lo mejor hay que cambiar un poco el tiro, pero yo creo que para el Betis, vamos a ver, el Betis, cuya historia europea es prácticamente testimonial, un equipo como el Betis, que ha pasado de puntilla en sus competiciones que ha disputado en Europa, es que no se puede frustrar por no alcanzar la Liga de Campeones. Tiene una oportunidad ahí delante, por supuesto, es bonita, si se consigue es una maravilla y tendrá que planificar conforme a la exigencia. Y tiene que construirse mucho más sólidamente. Hay veces que es mejor construirse pasito a pasito que dando 4 pasos para pegarte el batacazo. Y el Betis, hay que reconocerlo, y lo siento por los betis, pero su presencia y su peso europeo es testimonial a día de hoy. Lo que tiene que centrarse en mejorar plantilla, repetir clasificaciones europeas, sobre todo una vez que está en la clasificación europea, mejorar. Este año yo lo salvo porque le ha tocado un rival que es mucho mejor que él. Pero la generalidad es que creo que no tiene historia europea. La cuestión, Alonso, es que dice Andrés, lo de mejorar plantillas, pero si siguiera quinto el Betis se puede seguir mejorando la plantilla, porque los problemas económicos, eso está ahí. sí, o sea, que este año no nos olvidemos que tuvo que rebajarse la plantilla salario y- para inscribir jugadores, que eso está ahí. Habrá que hacer alguna venta en el mercado de verano para poder cuadrar números. Y que Fekir no puede ser, evidentemente, por la baja, claro. Las Champions hace que cojas un atajo, ¿no? Y que te puedas permitir el hecho de tener unos ingresos que no son los más habituales y que, bueno, puedas hacer, incluso convencer, como dice Andrea, a jugadores de que el Betis, cobrando algo menos, es un escaparate a nivel europeo con la afición que tiene. Pero yo creo que ya esta temporada, a ver, creo que va a haber un paso importante con jugadores como Claudio Bravo y, bueno, que es verdad que tiene una cláusula, creo que de renovación automática. Vamos a si ver, disputa- que yo creo que Claudio Bravo y Guardado están el año que viene. Bueno, otra vez en el Guardado no Betis. la tiene, a mí no me dicen que la tiene. Es verdad que yo estoy con Andrés, si Pellegrini quiere, Bravo la tendrá, pues son 25 partidos creo que disputando algo más de 45 minutos y ahí puede estar. Pero con jugadores veteranos, a mí desde el club me decían claramente que salvo que haya precisamente una clasificación a Champions y el club pueda estar agradecido por el trabajo de muchos de ellos,
no se va a contar con la mayoría, ¿no? Ahí hay sueldos que son importantes y que creo que deben compensar con jugadores de un perfil que ya conocemos, que puedan crecer en la entidad y que puedan venderse. Pero creo que el Betis no va a dar un salto importante hasta que no consiga una venta importante de uno de sus futbolistas. Claro, por eso te digo, es que parece que es difícil lo de la venta, ¿no? Porque decía Andrés, el Betis ha tenido, este año ha tenido un gran escaparate y no han llegado a esas ofertas, que quiere estar lesionado. ¿Le va a cambiar la vida una clasificación a Champions para el Betis? Yo creo que no. Yo creo que el Betis tiene que seguir un camino, pasito a pasito, ir mejorando la plantilla. Pero si te cambia, Andrés. Pero Andrés, ¿de dónde vienen los ingresos? Pero el tema es ¿de dónde viene? El fútbol está hecho para competir. Y meterte en Liga de Campeones es un éxito absoluto y rotundo. Claro. Es de matrícula de honor. Y hay que ir a muerte por eso. Y ya después te plantearás cómo plantea el equipo para no hacer el ridículo en la Liga de Grupo, para competir y para matarte. O sea, que yo no estoy diciendo que al Betis no le convenga, que nadie me entienda, y a Liga de Campeones. Pero que en Europa... Sí, que tú crees que no es una obligación, que no es lo que va a marcar el futuro Exactamente, de que en del Europa el Betis todavía hay sitios donde va y no se saben bien el nombre. Que el Betis tiene que hacerse un nombre en Europa todavía. Dentro del crecimiento progresivo que debe tener el Betis, uno de los pasos es hacer algo importante o hacer algo un poco más alto en la Liga Europa. Es que si no es quien vende, Fine, pero hablar no solo de la economía, pero si no es quien vende. Si te metes en Liga de Campeones, ilusionas muchísimo a la gente. Económicamente es un saltito también importante. El tema económico es lo que estamos hablando. Pero claro, pensar que el Betis en Liga de Campeones puede ser competitivo sin haberlo sido en la Liga Europa es difícil verlo. Claro, estamos de acuerdo. Hablamos del salto, crecimiento escalonado. Claro, del salto económico, ¿no? Claro. Porque hablamos de venta, pero ¿a quién podría vender el Betis a final de temporada? Muy complicado. Claro, a Guido le queda un año. Si lo renuevas, sí lo puedes vender. Es la única a que Guido no le queda un año. Fekir se te ha lesionado y ya te lo tienes que comer. Claro. En el buen sentido de la palabra. Sí, por supuesto. Y luego algunos que decían que lanzan las campanas al vuelo muy rápido, que si Luis Enrique va a ser una velta, es que Luis Enrique está estancado, lleva estancado. Quizá el Panda, si hace una buena temporada para la selección, el Panda va a cumplir 30 años el año que viene. Por eso te digo, Andrés, yo te hablo por el ciclo de edad. El ciclo de edad. Si no llega a ser yo, Luis Felipe, el único que veo por Luis Felipe que le saca por el problema es... Yo veo a Guido quizás. Y Guido, claro, sí, bueno, y Guido, pero digo con respecto a lo pero que no hay mucho, Pero Guido también tiene que tener presente una cosa, que teniendo el guiño del club, le daría fortaleza de negociación a la entidad si renovara o ampliar el contrato, que fuera un año más. Claro. Es donde él va a tener que valorar un poco, y yo sí tengo la sensación, cuando tuve la entrevista con él, es una sensación mía, él no tiene muy clara su continuidad en el club y que es verdad que quiere dar un saltito más, quiere dar un saltito más. Pero bueno, por eso te digo que hay que apuntar a esos nombres porque son los únicos. Yo creo que Luis Felipe, si no se hubiera perdido tantos partidos, ahora con la lesión, con las expulsiones, rendimiento acorde a que también tiene el equipo, le hubiera llamado. Pero si no, el si no me lo conozco yo, y Fekir si no, y yo no sé quién si no. Por eso te decía yo que el tema económico 30 años y el otro 30. Es que el tema económico va a marcar. Bueno, y el nuevo director deportivo, que eso será otro tema, de cómo se encara eso. Lo que estamos de acuerdo es que... Yo creo que Ramón Planes es un secreto a voces y que simplemente estará pensando en qué momento lo dejan salir de Getafe, ¿no? Esa es la única realidad que hay en todo esto. A partir de ahí, lo que debemos hablar es del perfil de Ramón Planes y de qué tipo de director deportivo es. Si es un director deportivo, digamos, que le gusta asumir su rol y tener mando en plaza. ¿Cuál es la línea con Pellegrini? Te digo que no, porque no si lo no es. Sería imposible que pudiera llegar efectivamente, que tuviera el beneplácito. Bueno. Lo cierto es que nos queda un último tramo de campeonato apasionante, tanto en el Sevilla Fútbol Club como en el Real Betis Balompié. Queridos, voy a tener que despedir ya, eso me cuesta. Andrés, ¿cuándo te emplazo ya para la siguiente? ¿Lo has firmado ya? ¿Mañana tenéis programa? No. Mañana vengo yo otra vez. No, pero si hay que hacer uno para ti especial, se hace. Uno al mes venimos los tres aquí. Tú no tengas problema, no, a mí me ha encantado. Yo firmo lo que... Uno al mes venimos los tres. Lo que dice Alonso. Don Juan Antonio Pineda, ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente, cuando te haga falta ya sabes. Ha dejado Alonso, ya sabemos que estás liado con las tertulias de Radio Marca y con mucho trabajo. Ya deja Alonso el mensaje ahí. Las cosas mascaditas. Y córtame porque soy capaz de formar un auténtico lío aquí. Alonso de ahí. Alonso, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Gracias. Y espero volver a tenerte aquí pronto. Y don Andrés. Gracias, Fran, a tu disposición, como siempre. ¿Qué te voy a decir? Te vamos a hacer que Viene hasta arreglado para tu programa, que es verdad. Niño guapo. Porque ahora señores, a vosotros, nos vemos ahora, después de la publi, que todavía nos queda. Muchas gracias, 101. Viene Edu Saniña por aquí. Hasta ahora. Montepío Aseguradora patrocina este programa.
¿Qué tal? Buenas de nuevo. Seguimos aquí, en Grada 101, ¿eh? ¿Se creen ustedes que había terminado con la tertulia del Sevilla del Betis? No, todavía nos queda un tercer bloque apasionante donde vamos a hablar mucho de fútbol femenino con uno de los mayores especialistas que hay en España. Ahora enseguida se lo presento. Y también con el gran Edu Saniña, que hoy ha dado la noticia en exclusiva, el primero. Venimos de una mesa periodística de altísimo nivel. Pero al César lo que es del César, don Edu, usted ha sido el que ha dicho esta mañana, a primera hora, que Sampaoli iba a dejar de ser técnico del Sevilla, y también me apuntaba el nombre de Mendilibar como una posible opción que después se ha confirmado. Sí, es verdad que... Buenas noches a todo esto, porque si Buenas te noches. presento también y no lo finiquito con la buenas noches, va a quedar esto mal. Y sí, es verdad que había rumores desde anoche, hemos intentado pues sacarlo y pues obviamente lo hemos confirmado. Había dos opciones. Esta mañana se ha decantado el club por Mendilibar como el favorito, pero es cierto que había dos opciones, que estaba también en la mesa puesto el nombre de José Bordalás. Un Bordalás que no ha aceptado nada con el Sevilla porque buscaba un contrato a largo plazo, que no es lo que el Sevilla estaba buscando actualmente. Vamos a hablar ahora largo y tendido de eso, Edu, porque hay muchas preguntas. Seguro que los sevillistas y los béticos también que nos están viendo se preguntan un poco cómo se ha estado todo ese caos informativo desde esta mañana. Nos lo va a contar Edu detalladamente, pero como decíamos, tenemos aquí a una de las personas, para mí, de las pioneras en información sobre fútbol femenino. Ale Pechi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. Encantado de tenerte aquí y de que podamos hablar un ratito ahora tranquilo. Lo que yo decía, que al final, pues tú eres de los primeros que empezaste en potenciar el fútbol femenino. Hay compañeros que empezaron antes, lógicamente, como decías antes, lo que es del César al César, pero sí que es verdad que llevo muchos años dedicándome a esto. Aquí en Sevilla, en Andalucía, puedo ser de los primeros. Eso te verdad. digo, yo me refiero aquí a nivel andaluz. Por supuesto que hay muchos compañeros, ¿no? Esto, Sí, como todo. Además, tampoco, tú eres joven, tampoco, con la percha que tienes, tampoco iba hasta desde el principio de los tiempos, pero yo sí que te recuerdo como una de esas primeras personas que impulsó también que desde el periodismo también es muy importante darle esa cabida al fútbol femenino para que crezca en todos los ámbitos. Por supuesto, hay que darle su espacio. Cada día, afortunadamente, hay más seguimiento al fútbol femenino a nivel nacional, a nivel internacional, también a nivel local en Sevilla, con Sevilla y Betis, que a día de hoy siguen en la Liga F, la Liga Profesional. Se ha profesionalizado el fútbol femenino en España. La selección española cada vez está mejorando, que es cierto que ahora estamos en un punto en el que no sabemos muy bien qué va a pasar de cara al Mundial, con 15 futbolistas que ahora mismo pues no pueden ir a la selección porque ellas mismas se autoproclamaron no convocables por la situación que se está viviendo. Es esa polémica, ¿no? Que parece que ha desvirtuado un poco, que no ayuda en esa situación de ascenso que estaba teniendo el fútbol. No ayuda y es una pena porque realmente tenemos mucho nivel y mucho talento en este país. De hecho, te voy a decir una cosa, Fran, a la selección femenina de fútbol se le debe exigir incluso más que a la masculina, porque la femenina sí está en posición de ganar títulos a día de hoy. Tenemos jugadoras que han ganado la Champions, una futbolista que tiene 2 balones de oro de forma consecutiva, aunque ahora mismo esté lesionada, como es Alexia, y ya lo dijo Luis Enrique en el pasado Mundial, igual nos creemos más guapos de lo que somos, ¿no?, en cuanto a la selección masculina. Por eso yo pienso que incluso a la femenina hay que exigirle más, porque de verdad a día de hoy está en posición de ganar títulos a nivel internacional, como puede ser una Eurocopa o un Mundial. De hecho, en la pasada Eurocopa, que tuve el placer de estar allí cubriendo la selección, España fue el equipo que mejor le jugó a Inglaterra. O sea, claro, estuvimos en semifinales durante 85 minutos. Estuvimos en semifinales hasta con que todo, llegó con el gol todo del esto empate. que ha ocurrido, ¿no? Por eso yo creo que con todos estos detalles tan importantes que tú nos comentas, quiero tu valoración, ¿no?, de por qué el fútbol femenino está en esa situación todavía, porque yo creo que no estamos aprovechando incluso todo esto que tú estás comentando. Vamos a abordarlo enseguida, todo con detalle con Ale, pero Edu, volviendo a la que ha sido la noticia del día, sin duda, ya se había tomado la decisión de Sampaoli, o se estaba gestando ya desde anoche, desde lo de Getafe, partido con el que tú particularmente fuiste muy crítico, representando a muchos sevillistas, ¿no? Sí, no, yo creo que al final lo que pasó ayer en Getafe es el motivo por el que Sampaoli ha dejado de ser entrenador del Sevilla. ¿Por qué? Pues porque al final jugabas contra un rival directo, un rival con bajas muy importantes, un rival con
con bajas muy importantes, sobre todo en defensa, y Sampaoli en un nuevo ataque de entrenador decide salir sin delanteros. Yo cuando salió el 11 tiré una lanza a favor de Sampaoli en redes sociales y pensando que quizás a lo mejor buscaba las espaldas, buscaba intentar sorprender al Getafe de otra forma, pero lo que se vio fue un equipo que fue a jugar al Coliseum Alfonso Pérez como un equipo chico, como un equipo pequeño. Es verdad que el Sevilla este año no está en la mejor posición del mundo, pero creo que tiene jugadores de sobra y tiene plantilla de sobra. ¿Te parece el único culpable, Edu, de No, esta situación? yo O sea, lo que- quitando, hay que puntualizar, ¿no? Porque esta pregunta, claro, con todas las turbulencias que ha tenido la temporada del Sevilla, muchos me dirán, no, si es que hay muchísimos problemas, pero desde que cogió el equipo Sampaoli, no hay que buscar más culpables en los jugadores. O sea, todo ha venido a raíz de los problemas de los ataques de entrenador que se están hablando. No, y yo creo que hay una corriente de que Sampaoli es mal entrenador, que cuando no es verdad. Sampaoli es cabezón. Sampaoli es un entrenador cabezón que tiene unas ideas muy fijas y muy marcadas y que con esas ideas intenta morir. Y el problema es que ha muerto. Hipotéticamente y futbolísticamente hablando, por supuestísimo, pero al final su tosudez en algunos aspectos, el intentar sacar siempre la pelota jugada desde atrás, ese sistema de tres prácticamente inamovible cuando el Sevilla tenía a un solo central sano, creo que al final eso lo ha condenado, ¿no? Y ataques de entrenador, que yo entiendo que quizás los delanteros que haya no le gusten o no sean los que mejor se adapten a su forma de entender el fútbol, pero o entiendo que Nesiri en las últimas semanas está bastante tocado de los isquios. Pero bueno, tienes a Razamir, no puedes despreciar así a un futbolista porque al final tienes a dos delanteros en la plantilla. Si no busca algo, intenta inventarte cualquier tipo de cosa con jugadores del filial y quizás lo mismo te sacan la papeleta adelante para tu forma de entender el fútbol. Yo creo que Sampaoli se ha acabado su propia tumba como entrenador del Sevilla. No pienso que sea el único culpable, de hecho puede ser de los que menos culpa tiene, porque de hecho el equipo físicamente en un momento determinado de su estancia aquí, de esta corta estancia aquí en Sevilla, el equipo mejoró bastante. Tuvo un mes de enero. Es que a mí es que eso me sorprende, Edu. Yo no puedo. O sea, te estoy escuchando y es verdad que dice uno, Sampaoli, que vino, que el equipo estaba como estaba, que tuvo ese mercado de fichajes ahí, de tira y afloja con el club porque le prometieron una cosa, no vino, después al final parece que se calmó todo, el equipo sube, como tú dices, pero ahora baja, después sube un poquito más, baja. Claro, y ahora te encuentras declaraciones como las de Bono. Ya lo veníamos apuntando, el tema de Acuña, que yo sé que algunos defendían que es un jugador caliente, sus actitudes. Eso era una falta de respeto al entrenador y un síntoma de que la relación jugadores con entrenador no estaba bien. Y ayer el que habla es Bono, que sí. No sé qué te pareció. O sea, ¿te pareció un ejercicio de sinceridad porque tú lo sentías también como Bono o te sorprendió? A ver, yo creo que el pensamiento que muestra ayer Bono lo pensaban casi todos los sevillistas. Y para los jugadores, por lo que se ve también. Los jugadores también, y creo que sorprende más que lo diga Yassine Bono, que quizás es una de las voces más autorizadas para hablar en ese vestuario, porque se lo ha ganado en el campo. No por absolutamente nada, sino porque Yassine Bono lleva 2 años y medio rindiendo a un nivel espectacular y se ha ganado en el campo ser una de las voces autorizadas de la plantilla. Cuando un tío tan tranquilo, cuando un tío que transmite tan buen rollo, cuando un tío que se le antoja cabal, porque se le antoja cabal, no creo que Bono tenga la fama que quizás puede tener Acuña de un tío caliente, cuando Bono te sale por ahí, ya sabes que la fractura en el vestuario es irreversible. No, para ti fue la puntilla eso. Sí, las declaraciones de Bono, y después hay declaraciones también en los medios oficiales del club, de Antoñito, por ejemplo, tirándole demasiado al entrenador o al sistema del entrenador. Cuando yo creo que se sobrepasan algunas líneas, ojo, no de falta de respeto, sino de decir las cosas claras en ciertos ambientes, ya sea futbolístico, ya sea en la tele de un club que sabemos todos que es un poquito más corporativa y que se intentan evitar ese tipo de ataques, yo creo que sinceramente se ve la gravedad de la situación. Fíjate, Edu, que hace nada, o sea, es que hace 4 días estábamos escuchando a Pepe Castro en Estambul, lo comentábamos antes con Alonso, con Andrés Ocaña, con Juan Antonio Pineda,
estamos escuchando a un Pepe Castro no solo ponderando, sino alabando la figura de Jorge Sampaoli, dando a entender como que estaba haciendo mucho con todos los problemas que estaba haciendo. O sea, un respaldo total. Y además no parecía ser ese respaldo de que el próximo partido te voy a echar, con lo cual ya tendremos tiempo de analizarlo a final de temporada, porque evidentemente ahí dentro están pasando muchísimas cosas, dentro del Sevilla Fútbol Club están pasando muchísimas cosas, pero yo creo que es otro ejemplo más, ¿no? de lo que está haciendo esta temporada, de que el presidente alabó y estaba, o sea, apoyaba contundentemente al entrenador. Yo lo tengo, 4 días después tiene que cambiar. Yo lo tengo bastante claro y la realidad es que creo que Sampaoli puede tener del 100% total, de la tarta entera, puede tener un 15% de culpa. Pero su 15% de culpa se ha visto acrecentado a lo mejor hasta el 25% cuando tú no tienes mimbres e intentas hacer algo poco efectivo. Es decir, si yo tengo 5 euros y me quiero comprar una hamburguesa, no puedo fijarme en la hamburguesa de 15 euros. Me tendré que fijar en la de 4,95. No, decía una cosa Pineda muy interesante, que es que yo creo que por mucho que Sampaoli no tenga la principal responsabilidad, era la única opción ahora. Claro, es que es la única opción que tiene el Sevilla. Tú no te puedes cargar a 25 futbolistas, a 24, 23, a los que tengas. ¿Tú estás de acuerdo con la decisión? Sí, la decisión era irreversible, pero por el simple hecho de que llevamos toda la temporada con el Sevilla no va a bajar. Yo fui uno de los que lo dije aquí. El Sevilla tiene pocas posibilidades de bajar, pero se van acercando el final de temporada, se va acercando el final de temporada, se va acercando el final de temporada, y el Sevilla sigue teniendo las mismas opciones de bajar. El Sevilla tiene 28 puntos. Cada vez menos partidos. El Sevilla tiene 28 puntos. Cada vez aprieta más la presión. El Sevilla visita la próxima semana, la próxima jornada, después del parón, visita el Cádiz. Un Cádiz que está también ahí en la pelea, que está también en la guerra. El Sevilla va a jugar contra equipos, y esto parece... Que hay un miedo real de descenso ahora, ¿eh? No, y esto parece una tontería, pero al final el Sevilla va a jugar contra equipos formados en su 95% por jugadores que se han pegado toda su vida jugando al descenso. Y cuando tú tienes un equipo formado por jugadores que están acostumbrados a pelear por el descenso, tienes una posibilidad mayor que, por ejemplo, Sevilla y Valencia, de mantenerte en la categoría. ¿Por qué? Pues porque Cavani, en el Valencia, por poner un ejemplo, no ha jugado por un descenso en su vida. Porque Jesús Navas, en el Sevilla, no ha jugado por un descenso en su vida. Y son futbolistas que, a la hora de decir, porque si tú no metes un gol o si tú no salvas un gol y el equipo queda quinto o sexto, al final el mal es menor. Pero si tú no fallas el gol o te meten el gol por tu culpa, que manda al equipo a segunda división, tú vas a tener una mancha en el currículum para el resto de tu vida cuando tienes una carrera plagada de éxitos. Entonces el problema del Sevilla es que tiene que afrontar al menos el siguiente partido con ir a por todas. El Sevilla tiene te pregunto para que nos dé tiempo del resto de temas. Mendilibar, ¿estás de acuerdo? ¿Te parece una opción? ¿Te da tranquilidad o te da cierta confianza en esa pelea que tú comentas por el descenso? Mira, yo solo voy a decir una cosa. Mendilibar hizo hace poco, y hoy que ha venido Alonso es bueno recordarlo, hace poco una entrevista en Relevo, y Mendilibar, palabras textuales, es: no entiendo el neofútbol y no entiendo a los entrenadores que se complican la vida sacando la pelota desde atrás. Pues yo, sinceramente, con eso ya me da más fiabilidad para la guerra en la que está metida el Sevilla que Sampaoli. Porque ahora mismo el Sevilla tiene que hacer el ABC del fútbol: patadón en el largo, cabezazo de alguno de los delanteros, que corra al extremo, y si puede marcarlo, que lo metan. Pero por lo menos que los goles que te metan sean golazos, o sean goles que tú digas... no regalar en la situación que está, claro. El otro equipo me ha generado una situación de peligro y me ha marcado... Esto es fútbol, ¿eh? Si no queremos esto... No pero compitas. ¿qué era el perfil que había tú lo has dicho, para guerra de trincheras? Es el perfil, porque tienes que meter con un entrenador que además conozca ese tipo de guerra, ese tipo de menesteres. Pues qué mejor que un entrenador que prácticamente toda su carrera ha tenido que lidiar con el descenso. Ahora hablaremos un poquito del Coria, pero en lo que va, de mi parte, enhorabuena por esa grandísima información, por esa gran labor periodística durante el día de hoy, en un día convulso de información importantísimo para el Sevilla Fútbol Club. Ale, quiero que nos centremos en el derbi, lo hablabas tú, Sí. Importancia del fútbol femenino también en Sevilla. Este fin de semana hemos tenido un derbi. ¿Cómo lo has visto? Porque ha habido
un cambio contundente respecto a de la ida, donde la ida fue muy superior al Betis, ahora la da la vuelta al Sevilla. Digamos que el Sevilla se ha vengado del Betis, ¿no? Porque ha sido el mismo resultado, pero con distintos ganadores. La ida ganó el Betis 3-0 y ahora en la segunda vuelta ha ganado el Sevilla pues, por el mismo resultado, 3-0 también. ¿Te lo esperabas? O sea, Pues yo sinceramente los derbis de esta temporada me han sorprendido la amplitud en el resultado, porque los partidos entre Betis y Sevilla normalmente suelen ser partidos cerrados, partidos de pocos goles. De hecho, estos dos partidos han sido las dos mayores goleadas históricas en los derbis femeninos desde que se juegan, que tampoco hay mucho derbi, se han jugado muchos derbis porque el Betis se creó relativamente hace poco tiempo. Entonces me sorprenden los dos resultados. Esperaba algo más del Betis, sí te lo digo que esperaba más del Betis, porque en las últimas jornadas con Gerardo había mejorado, especialmente en el aspecto defensivo. He cambiado un poquito la dinámica porque el equipo iba para abajo. Sí, el equipo sigue estando ahí, o sea, el equipo sigue teniendo un punto por encima del descenso y sigue en la zona peligrosa de la tabla. Pero es cierto que después del último partido contra la Real Sociedad del Betis, que empató a 0, dejó la portería a 0 ante un equipo como la Real, que es cierto que está irregular esta temporada, pero sigue siendo un equipo potente, ¿no? El equipo entrenado por Natalia Arroyo. Pues me sorprendió la fragilidad del equipo desde el primer gol. O sea, para mí hubo dos partidos. Uno, los primeros 25 minutos, en los que el Betis salió bien, incluso dominando parcelas del centro del campo. No llegaba con contundencia área contraria, pero sí que es verdad que el Betis salió bien plantado. Y un Sevilla que esperaba salir a la contra, los equipos de Cristian Toro, que tradicionalmente son equipos que guardan atrás y salen al contragolpe. Entonces, justo antes del gol de Rosa Otermin de penalti, llegó una ocasión muy muy clara del Sevilla, que terminó sacando la defensa del Betis bajo palo. Llegó el penalti claro sobre Amanda San Pedro, fue muy ingenua Vicky Benítez, entró en la trampa, penalti claro, lo marca Rosa Otermin con pasado bético y el partido ahí cambia. O sea, el Betis ya se diluye, el Betis desaparece del partido y el partido pasa a tener color rojo y blanco desde ahí hasta el final del encuentro. Claro, ahí te vienen ya un poquito las dudas, ¿no, Ale? Porque lo decías tú, el Betis que venía un poquito levantando, claro, no un derbi que siempre es complicado ya cuando se pone por delante el rival, más el Sevilla que tenía ese ánimo de revancha, ¿no? Un Sevilla que, para que la gente se sitúe, claro, está peleando por otras cosas en la tabla. El Sevilla está peleando por dar un salto más en la clasificación. Es cierto que la Champions está imposible a día de hoy, con Barcelona líder, segundo el Real Madrid, tercero este año se ha metido el Levante, que está haciendo muy buena temporada, pero el Sevilla más o menos está entre los planes de los que se esperaba esta temporada. Es cierto que yo esperaba quizás un pelín más, pero digamos que está en la línea de lo que se esperaba. Es que atraviesa un tramo de temporada que claro, eso te lastra claro, otras cosas. Desde el derbi de ida, que pierde 3-0, el Sevilla encadena 6 jornadas sin ganar, que eso lógicamente pues le reduce el número de puntos que va consiguiendo durante la temporada. Luego, a principios de 2023, se recupera, antes del parón de casi 3 semanas que hubo, y le llegó a meter 3 goles a la Real Sociedad en su casa, en Zubieta. Y ahora estamos viendo un Sevilla fuerte, que es cierto que después del parón le costó coger ese ritmo competitivo, perdió contra Levante, empató contra Levante en Las Planas y ahora ganó el derbi. Un Sevilla que se sintió también muy arropado en el Jesús Nava, puesto que solo podían acudir abonados del Sevilla, fueron más de 1000 personas. Eso es un tema que quiero preguntarte porque yo no termino de entenderlo. Y incluso tú me parece que comentabas algo, sea independientemente del color, ¿no? Es una cosa que quiero preguntarte ahora, pero antes terminemos con lo deportivo. ¿Cómo ves de aquí a final de temporada? ¿Ves al Sevilla donde está ahora? ¿El Betis salvándose? ¿Peligro hasta el final? ¿Cómo lo ves? Empiezo por el Betis, que está en una situación más complicada. El Betis ahora tiene 2 partidos muy importantes. Juega contra el Villarreal este sábado a las 4 y luego el domingo de Ramos, fíjate que ahora han puesto el domingo de Ramos, a las 4 de la tarde en Huelva contra el Sporting. O sea, ambos clubes han pedido el aplazamiento de ese partido, que se juega otro día, que se juegue el sábado, pero desde la Liga no han hecho efectiva esa reclamación. Se jugará domingo de Ramos a las 4 de la tarde, Sporting de Huelva Betis. Esos 2 partidos son muy importantes porque el Betis de aquí a final de temporada todavía tiene que jugar contra el Real Madrid, contra el Atlético de Madrid y la última jornada contra el Levante. Es verdad que en medio tiene un partido contra el Alavés, que es un rival directo, pero sí o sí tiene que ganar Villarreal, Sporting y Alavés para respirar en la clasificación. Y el Sevilla, pues intentar alcanzar el 6º puesto, que ahora mismo ocupa el Valencia, lo tiene a 3 puntos, lo tiene relativamente asequible y además el Sevilla que tiene un calendario de aquí a final de temporada donde se puede centrar realmente en ir a esa 6ª plaza, que yo creo que si el Sevilla acaba 6º esta temporada puede ser una buena temporada del Sevilla, sería su mejor clasificación de la Liga desde su vuelta a Primera División en 2017. Ale, lo comentábamos al principio, tú llevas mucho tiempo ya cubriendo fútbol femenino, ha crecido y han mejorado mucho las cosas, pero ¿qué te parece que falta? ¿Cómo valoras tú la situación actual? ¿Se puede mejorar mucho más? ¿Qué hay que hacer para mejorar
la situación, no sé si lo comentabas tú, tema de liga, tantos problemas, ¿no? Es lo que le hacía falta ya al fútbol femenino, ya con el fútbol masculino que eclipsa prácticamente todos los deportes y con toda la oferta de deportes, de partidos que hay. ¿Qué se puede hacer para mejorar un poquito el seguimiento? Porque se quedan muchas veces las jugadoras que no va la gente a los estadios. Pues lo primero que se tiene que hacer es fomentar ir a este tipo de partidos como es el derbi, ¿no? El tema de que solo pudieran acudir abonados del Betis en la primera vuelta y abonados del Sevilla en la segunda se debe a un acuerdo entre los dos departamentos de seguridad de los clubes, que al final llega a un acuerdo de los clubes y se tiene que hacer efectivo. Pero es algo que yo no entiendo, porque cuando se ha abierto el Villamarín, se ha abierto el Pizjuán, ambas aficiones han convivido juntas. Eso es lamentable. Han convivido juntas y no ha pasado absolutamente nada. Y lo bonito de un partido así, además en Sevilla, que lo que mueve a la gente de Sevilla es la pasión. La pasión por la Semana Santa, la fiesta, la feria, el derbi. Y que te digo, si vamos a condicionar ya un derbi femenino. ¿Qué pasa? ¿Que los derbis de Benjamines también vamos a hacer lo mismo? ¿Los derbis de cadete vamos a hacer lo mismo? Te quiero decir, es que me parece lamentable. Es que me parece lamentable porque ¿qué imágenes tan bonitas tendríamos? Pero que las tenemos. Cuando se abrió el Villamarín, vimos gente del Sevilla del Betis pero es que me pongo yo en el papel. Todas esas chicas que quieran jugar al fútbol, por supuesto, aficionadas del fútbol femenino que hay, aficionadas. ¿Cómo vamos a impedir esa imagen de que haya uno al lado del Sevilla, otro lado del Betis? O sea, ¿qué queremos? ¿Qué estamos dando a entender? ¿Qué estamos dando a entender? Que lo malo del fútbol que vemos en el fútbol masculino, que además lo vemos en muy contadas ocasiones, es que va a ser la generalidad en los partidos de las categorías inferiores y del femenino. Me parece lamentable que nos estén privando de esa imagen, es lo que decía Ale. ¿Cómo vamos a intentar potenciar el fútbol femenino si impedimos una imagen de una chica con la camiseta del Sevilla, una chica con la camiseta del Betis disfrutando del partido viendo a sus jugadoras favoritas, ¿no? Me parece lamentable. Yo la semana pasada lo comentaba por redes sociales y lo dije, claro, a mí me da exactamente igual si el que empezó fue el Sevilla, si el que empezó fue el Betis. Por supuesto. Al final, si alguien empieza a hacer algo y tú haces lo mismo, los dos estáis haciendo lo que no debéis. Este fin de semana, en el derbi femenino, el Sevilla decidió no vender entradas a los aficionados del Real Betis Balompié. Bueno, a entradas en general. En general no se vendieron entradas, solo había activación. Es que una persona de Málaga quiere venir a ver el derbi. Lo digo, pero es inconcebible. Es que si tú dijeras que en esos partidos se han producido altercados, pero si eso no se hace ni en fútbol masculino. Me refiero por que es donde más problemas ha habido, ¿no? Porque te digo una cosa, Edu, en el baloncesto, yo he estado en Copas del Rey de baloncesto. Y mi amigo Leandro Iglesias además me ha contado que saben ustedes, un especialista en baloncesto, es que eso es lo bonito de la Copa, que todas las aficiones están allí en el mismo estadio. ¿Cómo vamos a generalizar en el fútbol femenino y vamos a impedir esa imagen de aficionados del Sevilla del Betis? Es que es inconcebible. El problema es que pasa en el fútbol femenino el sábado, pero es que el domingo hay un derbi juvenil. No, inconcebible también. Sí. O sea, y en la ciudad deportiva del Betis, y el Betis decide hacer lo mismo, entonces esto es muy fácil y yo creo que esto es una cosa que hay que arreglar ya. Tenemos ya vamos tarde. Es una vergüenza por parte de los dos clubes, pero sin ninguna duda. Tenemos un altavoz aquí en 101 importante y yo lo voy a utilizar. Tanto Sevilla como Betis tienen que cambiar esta dinámica, no por nada, sino porque al final en los derbis de cantera, tanto en cantera como en femenino, por desgracia de vez en cuando hay algún tonto que la lía tanto en Sevilla como en Betis, en los masculinos, vamos a generalizar eso. Pero en los derbis de cantera siempre se han vivido ambientes de tensión, lógicos con el partido. Pero y te digo una cosa, Edu, y no seamos populistas, y son chavales y siempre tal, o sea, siempre está lo que tú dices, la tensión. Claro, pero que estamos hablando, que estamos hablando de futbolistas profesionales. Y además, sobre todo, un deporte que estamos fomentando. Y yo digo a las niñas porque al final es el público, y niños también que les gusta el fútbol femenino. Estamos potenciando eso entre los más pequeños para que el deporte crezca. ¿Cómo vamos a impedir esa imagen? Yo creo, Fran, que se está perdiendo una de las esencias del fútbol hoy en día, que el fútbol para mí es para la gente, es para los aficionados, y se está maltratando al aficionado con cosas así. O sea, si una persona, ya no te digo de Sevilla, si una persona a lo mejor de Córdoba que le gusta el fútbol femenino quiere venir a ver el derbi, ¿por qué no puede ir a verlo al Jesús Nava o a la Ciudad Deportiva Luis del Sol? Es algo que yo no termino de entender, y desde aquí espero y deseo que se arregle lo antes posible, porque le hace un flaco favor al fútbol femenino y al fútbol de cantera de la ciudad. Estoy totalmente de acuerdo. Nos queda poco tiempo, Edu, pero queríamos hacer una mención especial al Coria. Efectivamente, queríamos hacer una mención especial al Coria, porque este fin de semana tuvo lugar el partido de su centenario. Además, primera victoria de David Feito en el banquillo. Ganaron 2-1 al Ayamonte, y además
Qué grande el tuvo estadio Guadalquivir, que estamos viendo ahí. tuvo la presentación, como no podía ser de otra forma, del maravilloso himno que ha hecho Pastora Soler, una ilustre. El himno es una auténtica maravilla. una maravilla. De hecho, el himno es una auténtica Decía maravilla. yo que quería videoclip, digo, nos ha faltado, videoclip, pero el himno, hay que darle un poquito a eso porque eso hay que lucirlo, ¿no? el himno es una auténtica maravilla. Además, también tuvieron presencia todos los equipos de la cantera del Coria, una cantera que, como decíamos anteriormente, bastante prolífica. Además, el Coria ganó en los últimos minutos, que siempre le da un poquito más de epicidad al partido. Y bueno, una victoria que lo sigue manteniendo como colista, pero un Coria que le quedan 4 partidos, tiene 4 finales. Y ojalá, ¿no? Y que consiga el milagro. ojalá consiga el milagro de mantenerse un año más en la categoría. Y por cierto, un apuntito también de esta tercera federación. El Antoniano perdió ayer 1-0 ante el Córdoba B, su más inmediato perseguidor. Se queda a 2 puntitos el Córdoba B, pero le damos la enhorabuena desde aquí al Antoniano porque ha sacado ya su billete para la próxima Copa del Rey. Estará nuevamente, hace 4 años cayó eliminado por el Real Betis Balompié, pero este año está... Partido que se jugó en el Villamarín, ¿verdad? Si no recuerdo mal, el ¿no? Villamarín cayendo La mundial. Estaba yo allí, estaba yo a pie de campo. Cayendo la Mundial, y esperemos que este año, pues, si le toca jugar contra el Betis o contra el Sevilla, no caiga la Mundial, pero ha conseguido billete para la Copa del Rey, así que tendremos un equipo sevillano más en la Copa. Nuestra enhorabuena, como no podía ser de otra manera, a los amigos del Antoniano. Edu, muchísimas gracias por otro programa más de Grada 101. Nos vemos la semana que viene, Nos vemos la Semana semana que Santa. Ale, especial agradecimiento a ti porque me ha encantado que hablemos del fútbol femenino. Nos ha quedado temas por tratar, o sea que tendrás que volver. Todavía quedan temas en el tintero y claro, Fran, o sea, sabes que cada vez que me invites voy a estar encantado de venir y un placer estar aquí con todos vosotros. A mí me ha encantado que vengas y te espero próximamente porque hay mucho de lo que hablar sobre el fútbol femenino. Y a ustedes agradecerles un lunes más que estén ahí con nosotros, ya lo saben, hablando con pasión, con información, pero siempre desde el respeto, tanto del Sevilla como del Real Betis Balompié, como de nuestros equipos, como el Antoniano, como el Coria, de nuestro fútbol femenino y también del polideportivo. Montepío Aseguradora patrocina este programa.